9 de la mañana con 49 minutos. Estamos aquí en ampliación de noticias en RPP, La Voz del Perú. Joana Castro desde Lima y Carlos González desde Trujillo los están acompañando. Un hecho lamentable realmente lo que vamos a ver ahora. 5 personas, entre ellas 2 menores, murieron en Ancón luego del ataque con armas de fuego que sufrieron por parte de desconocidos. La información la trae Andrea Mezquita. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con la información. Andrea. Vamos a tener, bueno, sí, en breve esa sí. comunicación con Andrea Mezquita. Recordemos que estamos hablando de, como lo habías anunciado, Carlos, 5 personas, entre ellas 2 menores de edad que estaban en el distrito de Ancón, que han sido atacadas con arma de fuego. Andrea Mezquita nos va a explicar y nos va a contar los detalles de qué es lo que ha sucedido. Andrea, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Joana, Carlos, directo en directo. Son 5 personas, entre ellas de 3 y 13 años, que han sido asesinadas esta madrugada por 4 desconocidos que los atacaron a balazos mientras, según indican, salían de un cumpleaños, esto en Ancón. Todo ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada en la urbanización Villa Mar, en el calle. Hemos perdido, sí, Carlos, hemos perdido la comunicación. Rápidamente retomamos un poco. Ha sido en la urbanización Villamar, en Ancón. Lo que nos decía Andrea Mezquita era que 4 desconocidos han atacado a 5 personas que estaban saliendo de una reunión, de una fiesta aparentemente, y entre este grupo de 5 personas habían 2 menores de edad, uno de 13 años y otro de 3 años. ¿Tenemos la comunicación con Andrea Mezquita? No la tenemos por el momento, vamos a esperar que nos dé mayores detalles de lo que nos venía reportando en Ancón, Carlos. Efectivamente, Joana, y nuevamente el problema de la inseguridad, Joana, que va en aumento, no solamente en Lima, sino también en diferentes regiones del país, y sobre esto pues se deben tomar las decisiones pertinentes. No podemos volver a un clima, a un escenario donde se ponga en riesgo, como ya hemos visto acá en Ancón, en riesgo la vida de las personas, ¿no? Se necesitan tomar decisiones desde el Ejecutivo para poder neutralizar también el avance de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, justamente, Carlos, era lo que preocupaba a casi todos los peruanos antes de la pandemia de la COVID-19. Esto no ha dejado de ser así, en realidad. Si bien es cierto, las cifras de contagios, de fallecimientos nos han centrado la gran parte de nuestra atención en el tema sanitario, en cómo cuidarnos, en las normas restrictivas. Casos como este se siguen dando, y en Ancón, en la urbanización Villa Mar, 5 personas han fallecido. Repetimos, la información la traía Andrea Mezquita, que nos contaba que entre estas 5 personas habían 2 menores de edad, uno de 3 y de 13 años. Estamos esperando mayores detalles de lo que ha sucedido en este punto de la capital, conocer quizás un poco más qué habría sucedido, porque lo que nos contaba hasta esta hora Andrea era que 4 desconocidos los habían atacado con armas de fuego. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Esa información, además, en desarrollo, Carlos, de lo que viene sucediendo. Nos imaginamos, por supuesto, que la policía, los agentes de seguridad ya están en ese punto, en Villamar, en la urbanización Villamar, para iniciar de inmediato las investigaciones. Pero es momento de conversar ahora con Marcela Guaita. Ella es ex ministra de la Mujer, vicepresidenta además del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, para conocer justamente cuáles son los derechos que se han vulnerado de las mujeres en Afganistán, qué es lo que ha sucedido, cuánto han retrocedido ellas en cuanto a su protección personal, a sus derechos como mujer, como profesionales. Señora Guaita, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Joana y Carlos? Gracias por esta comunicación y en general saludo a todas las personas que están en ese momento conectadas, porque ciertamente la comunidad internacional está preocupada por la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, que, como hemos visto a través de las noticias, hay, si bien algunas declaraciones políticas en términos
que se van a respetar sus derechos. En la realidad estamos viendo que hay una situación bastante crítica de vulneración y de violación de estos derechos. Entonces, aquí estamos para expresar, en primer lugar, nuestra solidaridad, pero en segundo lugar, para rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y ahora en particular en este país asiático. Ahora, Marcela, en el caso de lo que está sucediendo en Kabul, esta visión discriminatoria de las mujeres por parte de los talibanes proviene de una mirada fundamentalista que tienen estas personas que han tomado Kabul, que es la capital de Afganistán, pero la mirada y esta visión discriminatoria tiene también otros ejes, tiene también otros puntos de partida. ¿Cómo no? A ver, la historia de Afganistán es una historia de idas y regresos en términos de derechos de las mujeres. Afganistán desde el año 64 tenía en su constitución el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, el proceso histórico, como ustedes han manifestado, ha hecho que grupos muy conservadores, fundamentalistas, con una interpretación muy tradicional del Islam, llegaran al poder, y como todo el mundo ha sido testigo en la década del 90 y especialmente entre el 96 y el 2001 con el gobierno talibán, los derechos de las mujeres fueron prácticamente totalmente vulnerados hasta el punto de que ellas no podían salir de sus casas, prácticamente estaban en un arresto domiciliario porque no podían salir ni al colegio ni a trabajar y por supuesto ninguna otra participación. Entonces, esto en los últimos 20 años, con el cambio del régimen político, cambió y se restablecieron algunos derechos. En la propia Constitución del año 2004 se regresa a esta igualdad, se vuelve a generar, una posibilidad de desarrollo de derechos que poco a poco se han ido conquistando. Incluso Afganistán ratifica la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y parecía que se iba hacia un camino de respeto de derechos. Sin embargo, como ningún país está libre, en este proceso político hay un retroceso fundamental, puesto que el gobierno que ahora ha asumido la responsabilidad de la conducción es un gobierno que está vinculado a una interpretación fundamentalista religiosa del Islam, y eso es la preocupación sobre qué significa que las mujeres puedan desarrollarse bajo esta interpretación que ellos tienen del Islam. Claro, preocupa el hecho de que, por ejemplo, estemos hablando nuevamente, esto no sucede en nuestro país, pero siempre tenemos que tener una mirada general, mundial, de qué es lo que viene sucediendo con las mujeres, ¿no? Prohibición del trabajo femenino, estamos hablando de incluso volver a los azotes en la vía pública, el hecho de no poder tener una salida a la calle si es que no es acompañada de un varón, y en este caso un varón cercano a la mujer. Nos referimos a un padre, a un hermano, a un esposo. En el plano ya nacional, ¿qué tan vulnerable es la condición de la mujer si nosotros pensamos en nuestro país, en Perú? Cuando nosotros hablamos de que los derechos de las mujeres y las niñas deben estar al centro del desarrollo, estamos hablando justamente de eso. En este momento vemos la situación de las mujeres y las niñas de Afganistán en un cambio dramático. Sin embargo, en general en los países no estamos libres de este tipo de retrocesos. En el caso del Perú estamos viendo una situación que es preocupante también en términos de las declaraciones que hubieron previas a la campaña electoral de parte del gobierno que ahora está presidiendo, y algunos gestos que nos preocupan, como por ejemplo la poca participación de las mujeres en puestos fundamentales de gobierno. Este retroceso que es simbólico es importante porque sabemos que este tipo de situaciones de retrocesos en términos de los derechos de participación de las mujeres hay que vigilarlos. Y nosotros creemos que debemos mantener este proceso de vigilancia en términos del cumplimiento de la política de igualdad que ya estuvo vigente y que no podemos retroceder ni un solo paso
y esto es algo que ciudadanos, ciudadanas y autoridades tenemos que vigilar. Claro que sí. En todo caso, Marcela, ¿le preocupa, con esto terminamos por favor, le preocupa que el gobierno no tenga una voluntad para cambiar este escenario donde las mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad? Yo no diría eso, yo diría que necesitamos coadyuvar para que se siga implementando la igualdad de género. He hablado de una situación que resulta simbólica, como es la presencia de las mujeres en el gabinete. Sin embargo, en ese momento lo que queremos y apoyamos al Ministerio de la Mujer es para que siga aplicando su rectoría, que tiene que ver en un eje transversal en todas las carteras del Estado, pero además llamar la atención de los gobiernos regionales y locales que deben continuar en la implementación de estas políticas. Estamos en un gobierno que tiene muchas oportunidades justamente para el desarrollo de los grupos más vulnerables, y ahí en el centro de desarrollo tenemos que estar las mujeres y las niñas. Perfecto. Ya son las 10 de la mañana. Agradecemos a Marcela Guaita, ex ministra de la Mujer y vicepresidenta de la Convención de Expertas de Belén do Pará, por este diálogo con ampliación de noticias. Muy buenos días. Muy bien, amigos, 10 de la mañana con 1 minuto. Ya estamos en la parte final de ampliación de noticias de los domingos. Gracias por su atención. Como siempre, un enorme placer haber compartido contigo, Joana, esta mañana. Y conmigo nos encontramos después de la pausa en Domingo es Fiesta. Claro que sí, que tengan un buen domingo. Muy buenas noches. Absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. Las clases semipresenciales son una realidad, pero no para todos los niños, niñas y adolescentes del país. ¿Cómo lograr que el regreso a las aulas se dé para todos los escolares a nivel nacional? Este domingo a las 10:30 de la mañana. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Un programa especial sobre la problemática y posibles soluciones para que los escolares vuelvan al colegio. Retos de la educación en tiempos de pandemia. El domingo 22 a las 10:30 de la mañana con la conducción de Fernando Carballo. Por RPP, La Voz del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables de leyendas infinitas, los conciertos donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos